Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Vibra Ariana, este programa que nos lleva a conectar con la espiritualidad, pero con los pies en la tierra, como nos gusta decirlos. Buenas tardes a todos los que están ahí del otro lado, los que nos están escuchando en vivo, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan a través de YouTube o de Spotify. Recuerden que nuestros programas están subidos a todas las plataformas para los que escuchan en directo y después quieren volver a revivirlo, lo puedan hacer, y si no, aquellos que hoy no pueden conectarse, nos escuchen en diferido, ¿no? En el momento que quieran. Pero como siempre, no estoy sola, mi amiga Dani Stabile está acá conmigo. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy feliz. Este verano se viene así con todo el sol, con toda la energía, con toda la alegría de volver a reencontrarnos, volver a compartir, volver a construir entre todos esta vida lo más consciente posible en esta espiritualidad con los pies en la tierra, como nos gusta decirle, ¿no? O sea, para encontrar la acción correcta. Así que muy feliz. Qué bueno que haya gente feliz. Ah, sí. Mira, el otro día veía una mujer que hace stand-up, que se llama Rose Ferrell, no sé si alguno la sigue, es una mujer mayor, pero decía, me molesta, me revienta la gente feliz. ¿De qué están feliz? Y hay tantos motivos para celebrar, tantos. Así que es recomendable. Exactamente. Acá estuvimos ahí de reunión con Dani. Recuerden nuestro Instagram Vibra_Ariana para enterarse de todas las novedades, y también para los que quieren tener nuestros oráculos en su casa. Los pueden encontrar ahí, Vibra_Ariana. Se ponen en contacto con nosotros para tener nuestros oráculos, para mandarnos mensajitos. También pueden comentar los videos que subimos a YouTube o a Spotify. Todas las redes están abiertas para quienes están del otro lado puedan compartirnos lo que necesitan. Les compartimos el teléfono de la radio 3546569191 para que también nos manden mensajitos o nos pidan cartitas de oráculos, porque la última media hora del programa tiene mensajito de oráculo, y aquel que lo sienta, yo creo que alguien va a pedir antes de tiempo. Sí. Acá ya están entrando en calor, así que están listos, pero acá creo que vamos a ir sacando de alguno entonces. Sí, y le damos la bienvenida a Lilén. Buenas tardes, Lilén, que está acá con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas, buenas tardes a todos los que estén ahí escuchando del otro lado. Muy feliz de estar aquí con dos grandes terapeutas. Agradecida por el espacio. No dirás por la edad, ¿no? Terapeutas. No, la de los grandes. No, grandes no, de edad no. Grandes porque somos grosas. Grande de grosa. Ah, muy bien. Bueno, también Lilena acá, que yo no sé si enumerar, porque seguro me voy a quedar corta. Así que presentate, Lilén, contanos un poco qué haces para compartir con la audiencia, para aquellos que no te conocen. Seguramente muchos de los que están escuchando hoy han pasado por tus manos mágicas, por tus manos sanadoras, así que contanos vos. Fue un viajecito que empieza cercanos a mis 19 años, ahora tengo 35. Sos una piba. Y nada, uno se mete en este mundo holístico y de buscar la medicina desde otros lugares, no la que nos está ofrecida, digamos, desde el sistema, sino ir buscando volver a lo natural, volver a lo ancestral. Y bueno, en ese caminito fui adquiriendo diferentes herramientas por el masaje, sanación energética y bueno, la medicina china, que es y las plantas, la herbolaria, que es a lo que más me estoy dedicando a estos momentos. Bien, y en esto que comentás y que está bueno que no te lo olvides, lo de las plantas, porque se vienen talleres muy potentes para que la gente pueda presenciar acá en Villa Yacanto de Calamuchita. El primero ya es ahora, el sábado, ¿no?
Este próximo sábado voy a estar dictando un taller a la mañana de 10 a 14 horas en Espacio Cuarzo, y ahí vamos a estar viendo propiedades de la planta Artemisa vulgaris, que es una planta que la podemos encontrar aquí por la sierra, y tiene muchos beneficios y propiedades medicinales, y es una de las plantas, la base que usa la medicina china para realizar la moxibustión, que de esto tiene que ver el taller que voy a dar este próximo sábado. ¿Qué es la moxibustión para el que no conoce? ¿Qué es lo que es la moxa? Claro, eso, ¿qué es lo que? ¿De qué me está hablando esta chica? La moxa es, si vemos, digamos, el instrumento que se usa para realizar la moxa, visualmente parece como si fuese un habano grande, y está hecho con planta secada, molida, prensadita de Artemisa vulgaris. Con esta planta se prende este habano y se da calor en diferentes puntos. Se puede utilizar localizado donde haya dolencia, pero también se puede estimular diferentes puntos, que ahí es cuando también se relaciona con los canales energéticos y los puntos de acupuntura. Digamos que todo el que ha pasado por tu espacio, por tu consultorio, conoce el aroma característico de la Artemisa, sí, ¿no? Es como... Bueno, alguien me comentaba el otro día, sí, fue a un lugar y le dice, ay, como un aroma raro. Ah, no, es porque salí de los masajes de Lilén. Sí, todos ya conocen bien, sí. el aroma Lilén, dicen acá. Claro. Saumerio Lilén. Auspicia. Yo que vos, no sé, pensalo. Por ahí. Aroma Lilén. Claro. Tu fragancia. De Artemisa. A tu manera. Yo que vos anda pensándolo. Bueno, ¿y qué se va, más allá de las propiedades de la Artemisa, qué se va a conocer en este taller? Porque son dos, ¿no? Que tienen que ver los dos con la misma planta, estos que vas a dar en Cuarzo. Los talleres que voy a dar en Espacio Cuarzo son dos. El primero es este de que vamos a ver desde la estimulación de diferentes puntos con moxibustión y con digitopuntura. Puntos que sean para energizar, para aumentar el sistema inmune y prevenir enfermedades, y para promover la libre circulación del chi, de la energía en nuestro cuerpo, ¿no? Para eliminar bloqueos o estancamientos. Y el otro taller que voy a dar más adelante en Cuarzo es el sábado 21 de febrero, también sábado de 10 a 14 horas, y en este caso vamos a seguir hablando de la planta Artemisa vulgaris, pero ya desde el saumo, y vamos a estar aprendiendo a elaborar saumerios en varilla, en conito, tibetanos, para que cada uno se vaya con esa herramienta, ya sea para que quiera hacerse sus propios saumerios y intencionarlos, o que alguien quiera hacerlos para venderlo, no sé. Claro, sí, como emprendimiento. Como emprendimiento, claro. Sí. Yo creo que todos los que estamos en este camino siempre empezamos a tomar las herramientas para aplicarlos en nuestra vida, y después hay algo que nos lleva a compartirlo, ¿no? Así que siempre está bueno tomar esa sabiduría. Sí, es que este añito tengo muchas ganas de poder compartir lo que vengo haciendo hace tantos años, y creo que uno aprende muchísimo más también cuando lo entrega a los demás. Sí, esa reciprocidad es mucho más de aprendizaje, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiste la Artemisa? Y porque es la planta que utiliza la medicina china para que volver al equilibrio. Porque estos puntos que hablaba que íbamos a ver se pueden estimular, ya sea para sedar o para tonificar o para dispersar. Eso vamos a estar viendo también en el ¿Siempre se usa la misma planta? Siempre la misma planta. Acá en China se puede conseguir algunas moxas con alguna otra planta entre la mezcla, pero la base siempre es Artemisa vulgaris, porque es una planta que es de naturaleza caliente, y ese mismo calor ingresa dentro de nuestro cuerpo y activa la circulación, y es la que hace la magia.
Claro, porque es la que mueve todo. Exactamente. Bien, y también vas a dar otro taller. Y después otro taller el domingo 1 de febrero, pero este va a ser en Cabaña Luna Azul, camino a Carahuasi. Este va a ser, domingo de 10 a 13 horas. Y ahí vamos a seguir con la temática de plantas, pero esta vez desde los aceites esenciales puros. Sus beneficios como usos cotidianos para poder darle en nuestro día a día. Y vamos a estar elaborando un spray áurico. Y luego cerramos con una meditación de cuencos tibetanos que va a estar a cargo de Alba Durán, que es quien tiene el espacio, ¿no?, de Luna Azul. Bien, qué importante también esto de introducirse, o que alguien tire un poco de claridad sobre el tema de el uso de los aceites esenciales, porque hoy en día los podemos conseguir en un montón de lugares, están mucho más a disposición y a veces no sabemos cómo usarlos, cómo dosificarlos, cuáles sí pueden ir puros, cuáles no. Bueno, entiendo que también eso es parte de lo que vas a compartir y me parece súper valorable eso, por esta cuestión, ¿no? De que están tan a la mano, sí, que para no hacer lío. Y estamos en un lugar donde también están destilando. Están destilando la lavanda y también están haciendo aceites esenciales. Sí. Hay varios que ya están, no solo lavanda, están destilando romero, eucaliptos. Salvia creo que también. Hubo algunas pruebas creo que con salvia. Acá mismo Yacanto. Después en la zona hay algunos aceites más que están destilando y que está bueno también porque en la zona que vivimos es una zona privilegiada, sí, para la obtención de los aceites. Así que... Sí, además, mientras la planta sea... que conviva en el mismo entorno que convivimos nosotros, es que tiene los mismos recursos, la misma luz, el mismo nutriente, la misma agua. También tiene una resonancia mucho más afín que a lo mejor otra que tiene el mismo recurso, pero en otro entorno, ¿no? También está buenísimo entender que esto, ¿no? Como la plantita que necesitamos es la que crece en nuestro jardín, tiene esa vibración. Sí. En mi jardín crece mucha ruda, ¿por qué será? Encima, aparte de también la que crece de cercana a nuestra casa o nuestra casa, también a mí me llama mucho la atención las plantas que crecen en el pueblo. Sí, claro. Entonces como que también habla de como ese, por así decirlo, inconsciente colectivo, pero modo de plantas, de lo que tenemos que trabajar. Y que a veces vemos que hay años que hay más de una y hay años que hay más de otras. Por eso. Bueno, este año con respecto al suico no he visto mucho. No. Años anteriores, claro. Pero el año pasado ya vimos que pasamos todo un año de limpieza de iras y de enojos y de todo lo que ha sido el plexo solar, ¿no? El suico también trabaja esa zona, ¿no? Porque ha sido mucho de fuego, mucho de a dónde ponemos la acción y la voluntad y dónde ponemos esa fuerza. Creo que por suerte nos pasará a tocar a otra etapa. Aquí en la zona, hablando de esta planta que vamos a ver este sábado, la Artemisa vulgaris crece al costado de todo el río del Durazno, porque es una planta, al menos lo que yo siento, una planta que primero que no la vas a ver que crece sola, crece en comunidad. Y le gusta estar cerca de lugares donde haya curso de agua. Por eso creo que crece ahí al lado del río Durazno. Y eso mismo es lo que hace dentro de nuestro cuerpo. Estos canales energéticos que tenemos son como si fuesen ríos o arroyitos, que en realidad en la medicina china se lo ve así. Hay puntos que se llaman puntos río, punto arroyo, punto manantial, punto mar, porque son esos fluidos como esa agüita que va corriendo dentro de nuestro cuerpo, y la Artemisa lo que hace es liberar ese fluir y que vaya el curso de esa energía dentro de nuestro, que sea armonioso. Qué interesante, qué interesante. Y ahí vemos nuevamente cómo se conecta la naturaleza con nosotros y que no estamos separados, no estamos no somos alguien más dentro de este planeta, sino que la naturaleza está en nosotros y nosotros estamos en la naturaleza. Y la importancia de volver a esa conciencia, ¿no? Sí, que eso es lo que me motivó a hacer este taller, en particular el que vemos este fin de semana, porque
es tiempo también de, más allá de que yo atiendo en casa también con las terapias, de que uno vuelva a recobrar ese poder de autocuración. Entonces me parece muy importante que uno tenga herramientas para salir de urgencias o de dolencias en su propia casa y volver a esto, a volver a lo natural, volver a conectarse a la naturaleza y a eso que siempre fuimos y que en un momento como que nos quisieron alejar de todo eso. Y ahora creo que estamos volviendo. Uh-huh. ¿Cómo se anotan al taller? ¿Cómo se anotan? Mediante mi teléfono celular, que es 351-672-4032. O al Instagram por las redes, estoy como en Instagram @somos.templos y en Facebook Somos Templos. Bien. Una pregunta más. Sí. Dentro de, o sea, sabemos que la Artemisa es como lo que más mueve dentro de la medicina china. Pero, por ejemplo, dentro de los aromas o dentro de las plantas, que no sea esa, ¿cuál es la que más te resuena? ¿Cuál es la que más te mueve en este momento? Porque sabemos que siempre vamos cambiando. ¿O cuál es la que más estás sintiendo como que viene acompañando a la gente en este último tiempo? No sé, planta, aceite, lo que sientas que en este momento está como más ávido de acompañar a las personas o a vos misma. Y es como que sí, varía mucho eso, por esto mismo que hablábamos desde dónde nacimos, en qué lugar vivimos, en qué familia, porque también las plantas nos acompañan desde el alimento. Uh-huh. Ahí a una salsa le echamos laurel, orégano, tomillo, siempre, o romero. En las comidas ya las plantas nos están acompañando y hacen su medicina. Y también es lindo poder intencionar también eso, no solo hacer mecánicamente la comida, sino que cuando vamos a utilizar una planta dentro de nuestra comida le pedimos su asistencia y que haga lo que tenga que hacer adentro, que ya saben. Pero, digamos, bueno, por un lado siempre nos acompañaron las plantas desde ese lado, ¿no? Desde el alimento, que es la primer medicina que uno tiene, ¿no? Sí. El alimento, en realidad la medicina, lo más simple es a lo primero que tenemos que acudir, a lo que comemos, lo que respiramos, tomar agua, hacer ejercicio. Bueno, desde lo común que cotidiano, en las comidas, conectarse con esas plantas que son las aromáticas, sería, en este caso. Romero, tomillo. Y después, bueno, acá como pueblo nos está acompañando mucho, en este caso la lavanda también, uh-huh, que se está haciendo mucho cultivo, y de romero también. Y bueno, las plantitas que crecen en la sierra. Yo creo que eso, que varía mucho, depende de lo que uno va necesitando, y por ahí las plantas que más vamos a utilizar también van a ser las que estén más a mano nuestra, son las que más ahí tenemos como para recurrir, digamos, si nos pasa algo. Claro, bueno, es muy importante eso, saber también un poquito cuáles son sus usos, porque a veces tomar una planta por tomar tampoco tiene sentido, pero sí, en cierta manera, dejarnos llamar uh-huh por la planta también está bueno. Como sí, decir, a ver, yo por ejemplo a la mañana empiezo a ver de qué tengo ganas de tomar té. Entonces voy y si busco salvia, romero, burrito, depende, o hay menta, bueno, depende de lo que sienta, me dejo llevar y elijo. Sí. Pero bueno, eso también es como ese volver a que el cuerpo dicte, ¿no? Sí, sacarle el control además, sí, ¿no? Porque no tiene que ver con que voy a tomar esto para aquello, no, sino que, como decías, Lilén, ¿no? Como que la planta haga su recorrido y su apertura donde tenga que hacerla, pero es sacarle un poquito el control. Sí, porque hay veces que uno uh-huh como que dice, ay, no tengo determinada planta y no puedo hacer tal cosa. Hay que tratar también de hacer con lo que uno tenga a mano, de no quedarse ahí estancado, sino de con lo que se tiene ir haciendo esa conexión. Gracias, Lilén, por toda esa información súper valiosa. Espero que seamos muchos los que podamos estar ahí
Creo que esto rescata un montón esto que traías de que cada uno puede empoderarse en su propia medicina, en su propio cuerpo, en su propia autonomía en relación a todo, ¿no? El cuerpo, la salud y cada cosa que elijamos, ¿no? La educación, la medicina, la economía, las creencias, la política, que podamos ser autónomos de nuevo. Así que me parece valiosísimo esto, que empecemos a tomar esas herramientas. Pero bueno, desde empezar a tomar las herramientas, también viene esto que veníamos planteando, ¿no? Porque para poder tomar cosas nuevas, necesitamos dejar atrás cosas viejas, ¿no? Eso nos conlleva este tema que traemos hoy, que es el desapego, que es el soltar, que es ¿qué tengo que soltar, ¿no? A veces no sabemos qué tenemos que soltar, pero que no podemos avanzar en ninguna cosa que querramos avanzar si no soltamos antes versiones anteriores, creencias anteriores. El desapego no tiene que ver con esta cuestión a veces tan superficial que tiene que ver con lo material, ¿no? No tengo que deshacerme de lo material, sino de las necesidades a lo material, a lo mejor, o de estas cuestiones de creencias en relación a lo material, pero también a lo vincular, también a la profesión, a cada elección que tengamos, ¿no? Entonces, en un camino de evolución, de desarrollo que podamos tener como seres humanos, como seres autónomos que deseamos ser, tenemos que desapegarnos de un montón de cosas, de historias, de experiencias, de versiones viejas que hemos sido nosotros antes y que necesitamos desidentificarnos de eso. Pero eso nos lleva, creo que es el mayor vértigo que podemos tener, porque ¿quién se anima a soltar lo que fuimos para animarnos a ir hacia ese vacío que viene adelante, ¿no? Era la palabra que iba a usar. Encontrarse con ese vacío que está ahí, que nos pide dar el salto, ¿no? Sí. Porque esto del soltar, del desapego, nos lleva a un abismo. Sí. A un abismo que nos incomoda, que nos da miedo, que nos interpela también, porque nos empieza a surgir preguntas, de ¿por qué solté? ¿O qué tengo que agarrar ahora? Claro. O que tengo que agarrar antes de soltar. Porque claro. Eso, ¿no? No puedo soltar, tengo que agarrar antes. Y a veces hay lugares en los que sí, quizás hay que como agarrarse a algo primero para después poder soltar, porque si no el sistema nervioso capaz que nos hackea todo y colapsa. O a veces es cuestión de, digamos, palo y a la bolsa, corto por lo sano y me voy para otro lado, ¿no? Sí. Yo creo que así como decíamos de alguna forma la automedicina, ¿no? Esto es parte del autoconocimiento. Sí. ¿Cuál es la mejor forma para mí de soltar? Y ahí está el punto en donde nosotras, como comunicadoras, que es lo que hablábamos de esto de la responsabilidad que hablábamos el programa pasado, no podemos tirar una receta. No, en absoluto. Porque cada uno va a tener sus formas para que no pase esto de que el sistema nervioso te hackee y te deje ahí como, ¡epa! Sí, además esto que traías recién, ¿no? Hay personas que de acuerdo a su historia pueden hacer su proceso más lento y más paulatino porque su aprendizaje a lo mejor los conlleva a hacerlo esto, ¿no? En una integración suave que la puedan ir integrando. Y hay personas que su alma ya viene como trayendo esto desde hace un montón y lo que tienen que atravesar es el coraje de soltar todo. Entonces, no todas las personas tenemos ni el mismo propósito, ni las mismas herramientas, ni la misma como obligación o responsabilidad para con el ser, ¿no? Cada persona lo atraviesa distinto desde el propósito que tiene. Y el propósito no es, bueno, esto que decíamos, que también a veces se confunde, no es la vocación que tengo que elegir. El propósito es con qué propósito bajo yo a mi aprendizaje de vida. Entonces eso no se lo puede decir nadie. Podemos buscar herramientas, guías, asistentes que puedan ir conectando, pero es un camino muy individual y personal. Exacto, entonces por eso no hay recetas mágicas. Exacto, no hay recetas mágicas. Porque por ahí uno piensa, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo está haciendo bárbaro. Y ya que te estés planteando un cambio o que estés intencionando eso que estás buscando, ese es el inicio. Y como decías vos, de que uno puede ir obteniendo herramientas o guías externas, pero en realidad la respuesta está adentro. Sí. Y es vital no compararse, ¿no? Porque también en esta
Creo que siempre sale a la luz este aspecto en el que toda la comunicación está tan visible, tan al alcance de la mano. A veces nos llega información que no estamos listos para atravesar, pero nos comparamos con eso, entonces nos sentimos tan distantes que sentimos fracaso y frustración, y el camino propio no es comparable con el del otro. Y en esto que estás hablando de las informaciones que llegan, que hoy en día, o sea, la tecnología nos brinda, que tenemos a mano y al alcance mucha información, que a veces es demasiada, Uh-huh. que queremos hacer esto, aquello, que me tengo que tomar esto a la mañana y que después tengo que me como no sé qué, y que no te alcanza el día para hacer todas las cosas. Pero es como sí recibir, y hay opciones, pero escucharse, siempre volver y escucharse. Sí, ver dónde resuena adentro, si resuena, si no resuena, si se cree. La autoescucha y la autopercepción me parece que es vital para cada cosa que hagamos, ¿no? Y también es esto que es todo como muy rápido, ¿no? En esto que es las redes, o eso que por ahí nos llena de que sea todo como más express. Uh-huh. En esto de que vos decías que cada uno tiene sus tiempos. No es que no hay una receta, ni tampoco un tiempo en el que vos logres determinada cosa que te proponga. Cada uno tiene sus tiempos. Y también hay que darle lugar a eso, ahí desapegarse y soltarse de cómo uno quiere que sea eso que está buscando. Que es ir como también viendo cómo se nos va presentando y aceptar. Sí. A mí esta palabra del desapego me viene como trayendo este arquetipo, ¿no? Que es la seguridad. ¿Cuándo necesitamos apegarnos? ¿Cuándo el apego es seguro? Es cuando los bebés nacen y necesitan ese apego seguro, que es la contención materno-paterno de quien lo guíe y lo acompañe en la vida. Necesita sí o sí ese apego seguro, porque es lo que le da la seguridad y le asegura la supervivencia y la subsistencia en este mundo, ¿no? Pero a medida que va creciendo, necesita ir encontrando sus propios recursos y sus propias capacidades, aprendiendo a caminar, a comer solo, a comunicarse después con la gente, a independizarse. Nosotros como almas estamos como en un estado de bebé eterno en el apego, ¿no? Porque no queremos soltar esa seguridad por miedo a lo que vamos a afrontar después, por miedo a esta independencia que nos va a conllevar una gran responsabilidad, porque es asumir lo que nosotros venimos a hacer. Entonces lo podemos como reflejar en este periodo vital, ¿no? Necesitamos salir de ese apego que ya no es seguro, porque termina siendo como una sobreprotección el apego de lo que nosotros tomamos como nuestra base, si no nos permitimos evolucionar y crecer desde allí, que es aprender a caminar solos, a comer solos, a comunicarnos con el resto y hacernos cargo de nuestra existencia por nosotros mismos. Por eso muchos dicen que la mejor madre es la que se va haciendo innecesaria, ¿no? Que en nuestra tarea de madres, ¿no? Es como ir también dando ese pie para que busquen su propio camino. Y pasa a veces que cuando le queremos dar el pie, más se agarran, ¿no? Claro. A la pierna. Pero bueno. Es que ahí está el tiempo porque cada niño se independiza a un ritmo distinto, ¿no? Si cada niño lo hace, nosotros como adultos también, pero siempre poniendo el foco en que tenemos que avanzar, no podemos quedarnos estancados en esa cuna o en ese acuna por toda la vida. Por eso también, es importante también verlo en el rol de terapeuta, que hay mucha gente que se apega, ¿no?, al terapeuta. Claro, claro, tal cual. Viéndolo desde ese lugar parece como si sos la única que lo pone en eje. No, sí. y tienen que ir. Y se apegan a los procesos, o nos apegamos, vamos a meternos ahí, ¿no? Porque a veces estar en un proceso, es estar sanando constantemente, eso también es una identidad que necesitamos como soltar, porque si no, el proceso es tan eterno que no terminamos nunca ese desarrollo y ese aprendizaje. Entonces no viene nunca lo que sigue. Hay algo clave ahí que dijiste, la palabra identidad, porque ¿quién soy cuando suelto esto? Claro, esa es la seguridad. Cuando suelto el miedo, cuando suelto el laburo, cuando suelto una pareja, por ejemplo, incluso algo mucho más fuerte,
digamos, a nivel humano y a nivel civilización moderna, que es la muerte de alguien. Sí. ¿Quién soy si no soy, por ejemplo, la hija de que trascendió, ¿no? Entonces es como una reconfiguración, una reestructuración, y ahí viene algo que todos debemos sostener y pasar y hacerlo carne también y encontrarnos, que es el duelo. Sí. Cuando soltamos, cuando nos desapegamos, tiene que haber un duelo. El espacio del vacío. Acá nos escribe Marian, dice, la saludo por acá, Gaby, Dani y Lilem. Mi sistema se actualizó después de muchos años para que no lo hackeen como WhatsApp. Dejé de hacer fuerza para sostener porque sentía que si no tenía otra rama me caía al vacío. Y cuando solté la rama, volé y no me estrellé. Sigo trabajando el desapego, pero con más calma. Feliz día del abrazo, así que les mando un abrazo fuerte y luminoso. Gracias, Marian. Qué hermoso este reencuentro. Hacía un montón que estábamos ahí, ansiando volver a abrazarnos, aunque sea así a distancia. Bueno, qué lindo los abrazos. Y esos también te reconfiguran, ¿eh? Sí, tal cual. Y por ahí te dan como ese abrazo que dura lo necesario, te da como esa sensación de fortaleza, ¿no? Es que es el apego. Fíjate que este apego seguro que se trabaja con las dulas, en el puerperio, es justamente la madre acunando, ¿no? Al bebé, teniéndolo en brazos, a UPA. Entonces, esa UPA nos va a seguir por toda la vida, porque va a ser aquello que nos devuelve al estado seguro, al estado de sentirnos amados y cuidados y poder soltar todas esas tensiones y alertas y rigideces que nos vamos gestando durante la vida. Estoy pensando quién me puede aupar con mi 1,75 m en la este madre momento. Tierra. Sí, claro. Siempre. Es que después pasa eso, que recurrimos ya a acompañarnos con Dios o la Gran Madre, el Gran Padre y la Gran Madre, que realmente son los que nos sostienen durante todos estos procesos. Y en el soltar también. Sí, y la importancia es justamente eso, ¿no? Que cuando uno realmente ha tenido un apego seguro en esa primera infancia, y como reflejo también en la infancia del alma, cuando hemos tenido un apego seguro, nos es más fácil independizarnos. Si no, vamos a estar queriendo volver siempre a aquello que no tuvimos. Por eso a veces también nos cuesta tanto desapegarnos, porque queremos volver a recuperar algo que intuitivamente sabemos que está ahí, que nos corresponde y que lo merecemos, pero no estuvo. Entonces lo quiero buscar en donde esté y me voy a aferrar a lo que sea que me dé como ese pequeño indicio de que ahí me puedo sentir segura. Y nos podemos abrazar a la naturaleza y un árbol. Sí. Y también saber que estamos todos en la misma, ¿no? Que confiar también en esa red y ese sostén que somos todos, que estamos todos en un proceso distinto adentro. Somos todos niños tratando de crecer. Es que en realidad, bueno, también es parte de lo que queremos brindar en este programa, es que las personas que a veces no pueden hablar con cualquiera, porque hay temas que no los podés hablar con cualquiera, encuentren como esa red o esas palabras de aliento quizás para ese salto, para soltarse de la rama, como decía Mariana. O sea, que puedan encontrar, porque nosotros realmente acá vivimos en un lugar privilegiado y nos hemos encontrado realmente en red y somos varios. Y si no es uno, es otro que nos va acompañando, pero en esa justa medida de darte la mano de un poquito y después soltar. De sostener para que des el paso nomás y ya. Exactamente. Pero hay personas, principalmente por ahí los que viven en las grandes ciudades, o en algunos lugares que hay como una estructura un poco más cerrada, o que no se permiten ni siquiera dar la primer palabra porque tienen miedo al qué dirán, que a través de lo que podamos compartir aquí en Vibra Ariana, se sientan como acompañados, identificados y que bueno, eso, que les damos la mano para dar ese paso y que sigan adelante. Que no se queden en ese proceso, claro, en el eterno proceso, y que va a haber miles, pero no quedarnos en uno, porque estoy en proceso de sanar.
algo que me pasó de chica. Sí, pero llega un momento que hay que cruzar el umbral, trascenderlo y avanzar. Y ser la adulta. Sí. Como alguien que va a cruzar, ahora me voy de tema, pero va a cruzar el umbral nuevamente Lilén esta noche y va a ofrecer su voz cantada a la comunidad de Villa Yacanto. ¿A dónde vas a estar, Lilén? Eso también. El multifacetismo de Lilén. Multifacética. Y próximamente locutora. Próximamente locutora. Vibra Ariana. Contratada. Para hacer los spots y las publicidades ya la contratamos. Bueno, la Ya otra está. faceta de Lilén es que le gusta cantar y le gusta hacer música. Y que es medicina también. Ujú. Y en este caso voy a acompañar a Facu, aquí otro habitante de Villa Yacanto, que va a estar compartiendo sus temas, sus composiciones, y yo lo acompaño en 2 de las canciones que él hace. La verdad que están muy muy hermosas las letras de sus canciones, que era lo que yo también estaba en esa búsqueda de poder cantar y transmitir un mensaje, y también que se haga ese, como decías vos, de que la gente tenga ese sostén también a través de la música. Ujú. Es muy importante eso. Sí. Conectar desde ese lugar, y porque además lo hablamos varias veces en varios programas, que es una forma metafórica de llegar al inconsciente, Ujú. porque no le vas derecho, le vas a través del arte, le vas a través de una parte del arte que es la música. Sí. Entonces pasa eso, que no se pone en shock y entra suavecito Sí. al inconsciente y puede develar un montón de cosas. Sí, actúa sin que te des cuenta. Exacto. Sobre exacto. todo esto que venimos ahí, además, tan acostumbrados a tener que trabajar y a remangarnos y poner la pala, que cuando esos mensajes y ese trabajo viene desde la belleza, entra mucho más liviano y sin ninguna resistencia, ¿no? Sí. Bueno, hoy les esperamos a quien tenga ahí la noche libre a partir de las 22 horas más o menos en la vieja esquina. Acá nomás, acá cerquita de la radio. Acá nomás cerca de la radio. Sí. Bueno, y antes de despedirte, Lilén, y que te reagradecemos que hayas venido, y bueno, que aparte de esta noche, el sábado a las 10 de la mañana en Cuarzo, ¿verdad? Sábado, 10 de la mañana, taller de moxibustión digitopuntura. El que quiera ahí adquirir herramientas para su autosanación, les espero. Y bueno, y después los otros 2 talleres, elaboración de sahumerios y de aromaterapia. Bien. En cada uno de los talleres lo importante es que uno se lleva. En el primer taller vas a llevarte moxa para seguir practicando en tu hogar, porque la idea también es que se pueda compartir en la familia o asistir a alguien, más allá de que uno también sepa autosanarse. En el de saumerio se va a llevar sus saumerios hechos, y en el de aromaterapia se lleva su spray áurico a su casita. Qué Así genial. que está Qué muy hermoso. lindo. Ujú. Hermoso. Para aplicar esto, ¿no? Bueno, y te vamos a compartir un poco de nuestra medicina también. Sí. Oráculo, Ya me la están compartiendo. Oráculo. Porque ya para con esta Lilén. charla me cayeron un montón de fichas. Ah. Gracias. Qué hermoso. Somos buenas. Ah. No hay nada bueno ni malo. Bueno. Ya le anotamos a Lilén para sacar una cartita. Si querés, podés dejarnos dicho de cuál querés. Recordemos que tenemos el Luz en el Sendero, que es el de como los mensajes que bajan del registro akáshico para darnos una guía. Tenemos los Preguntame, que son preguntas que nos van a ir abriendo estas puertas, como hablábamos, a hacernos preguntas internas y al autoconocimiento. Y tenemos el de Movimientos Sistémicos, que son ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre el tema que nos convoca, ¿no? Y nuestra responsabilidad nos conlleva una acción. Es decir, el oráculo de movimientos y rituales lo que tiene es una acción concreta que nos ayude a destrabar un tema. Voy a elegir la de Luz en el Sendero. Perfecto. Y para una cartita, mensaje para estos talleres que se avecinan. Hermoso. ¿Qué energía trae? Bueno, ¿se la vas a sacar al final? La sacamos al final, así conectamos con la energía de los oráculos Claro, todos juntitos. Sí, todos juntitos. Así que Hacemos al final, después te la paso y sacamos ahí. Ujú. Muchas gracias, chicas. Gracias, Lilén, gracias por acompañarnos. Gracias a Gracias. todos. Y Vibra Ariana nos convoca todos los miércoles por aquí. Qué hermoso tener este espacio, este lugar. Uno sale totalmente renovado. Y
Y realmente a veces ni siquiera sabemos a dónde llegamos, pero sabemos que llegamos. O sabemos que vamos, por lo menos vamos. Y que muchas veces esos puntos que tocamos, a veces es solo una frase, pero que puede desatar una marea, nos hacemos cargo. Sí. ¿No? Tomamos la responsabilidad. Tal cual. Eso es muy valioso. Sí. Bueno, seguimos. Le agradecemos a Lilén, que recién se va, por compartirnos toda esta sabiduría en pequeño. Y bueno, vayan a disfrutar de sus talleres. Sí, imperdible, la verdad, imperdible poder tomar esa información, porque además es esto, ¿no? Nos ayuda después en el día a día a saber qué herramientas tenemos más a mano. Exactamente, así que bueno, están todos invitados. Recuerden que nos pueden mandar mensajito al 3546569191. La última media hora del programa estaremos compartiendo mensajitos del oráculo, todos los oráculos de Vibra Ariana, que son 6 oráculos. ¿Querés contar un poquito de qué va cada oráculo para la gente que no los conoce? Hace un ratito contaba lo que eran los 4 estos grandes, que son el Luz en el Sendero, los 2 Preguntames y el de Movimiento Sistémico y Ritual, y me quedó pendiente contar los otros 2, que son los oráculos de bolsillo, que son muy bellos, muy bellos. Uno tiene todo lo que son las medicinas para saumar, lo que son plantas, flores. Bueno, sabrás cómo contarnos un poquito más, vos que tenés esa parte, la parte terrenal. Bueno, tiene como los 4 grandes grupos que usamos para saumar, que una parte es resinas, después tenemos flores, tenemos hierbas y también tenemos lo que son cortezas. Entonces, cada uno va para un cuerpo en especial, y este oráculo lo que nos muestra es algunas de las propiedades que tiene cada uno. Por ejemplo, la lavanda, la melisa, la canela, el palo santo, y a su vez hay unas cartitas que tienen unas mezclas que bueno, no solo sirven de oráculo para saber con qué voy a sahumar el día de hoy, sino también nos puede traer alguna información, y como yo lo digo, ayudas memorias. Claro. Están como fichas ahí de ayuda ficha memoria. Técnica. Claro, fichas técnicas. Me encanta. De estas hierbas, flores, resinas y cortezas. Me encanta. Y el otro es un oráculo también de bolsillo. Los oráculos de bolsillo son porque son pequeñitos y uno los puede llevar consigo a todos lados donde vaya, ¿no? Y que siempre están ahí a mano para ayudarnos. El otro es de aforismos, es de frases que nos inspiran o nos ayudan. Esas frases que a lo mejor necesitamos un consejo, una palabra en algún momento y podemos recurrir a ellos. Es más, estoy sacando una ahora. Qué bueno. Que dice... Mira qué dice: el alma siempre sabe qué hacer para curarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente. Caroline Myss. Bueno, eso, ¿no? Que tiene que ver, siempre están como muy alineados también. Esto, para entender que son respuestas a lo que uno va sintiendo, no son frases porque sí, sino que vienen a responder también desde algún lugar metafórico o bello, artístico, como hablábamos hace un ratito. Nos vienen a dar una información que siempre está acorde al momento. Y que quizás le está poniendo el punto a la I, claro, en eso que queremos resolver. Exacto. Y bueno, en esto que hablamos del soltar y del desapego, que es el tema de hoy, creo que también es súper importante entender esto, que escuchar al alma, primero hay que apagar la mente, hay que bajarle el volumen ahí, ¿viste? Cuando hace clic, cuando apagás la radio, te hace clic ahí. Bueno, apagar la mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando o estamos, mejor dicho, sintiendo que algo ya no es necesario que lo tengamos en nuestra vida, obviamente la mente va a decir, no, pero esto te sirve para esto, claro, esto sirve, y va a estar como la mosquita ahí diciéndote, o el pajarito carpintero, y en realidad son todas suposiciones, ideas, y que no tienen nada que ver con lo que el alma realmente está sintiendo desde adentro. Tal cual, es aquello de lo que debemos desapegarnos, ¿no? A mí se me viene este proceso como un proceso que a veces no es tan fácil de atravesar, que no es tan fácil apagar la mente porque sí, porque no hay nada más allá, ¿no? Entonces a mí se me viene el desapego como la asociación a la transmutación, y la transmutación es el fuego,
es el elemento fuego. Incluso es este elemento fuego que es como si hacíamos esta asociación del niño que empieza a desarrollarse, es la vitalidad, es la capacidad de accionar por sí mismo. Y cuando va llegando a la adolescencia, que es esa parte de la independencia real, que es cortar como esta asociación y esta identificación con lo que viene en la familia para saber quién soy yo, el fuego es el que marca el límite, ¿no? El fuego dice hasta acá no más. Entonces, a veces antes de apagar la mente, lo que solemos atravesar es un proceso de fuego interno, es un proceso de enojo, de hartazgo, de hastío, de algo que ya no podemos sostener más. Y ese es un momento totalmente bendecido por el ser, porque lo que nos está diciendo es que llegamos a ese punto de alimentar tanto ese fuego, ¿por qué alimentamos ese fuego? Porque el fuego, que es el elemento natural que nos permite accionar en nuestra fuerza de voluntad propia, está siendo reprimido, resistido, condicionado, limitado, redirigido. Entonces nuestra voluntad no está yendo hacia lo que tenemos como propósito del alma, sino que está repitiendo estos mandatos, estas ideas, estas creencias, estas respuestas que son viejas, que estamos respondiendo a experiencias viejas, ¿no? Entonces, ese fuego que no tiene su cauce natural se acumula, se satura, y esa saturación, que es el hartazgo, es lo que nos permite romper todo. Digamos, el desapego a veces tiene que ver con asumir ese fuego de voy a dejar esto, aunque no necesariamente tiene que ser conflictivo, ¿no? Es un conflicto interno, es una crisis interna. Bajemos la emoción. No necesitamos ir a decírselo al otro, quemar nada, no necesitamos pelearnos con la gente, sino entender que vamos a atravesar un proceso de crisis interna, que nos vamos a enojar, que vamos a estar frustrados, que vamos a sentir fracaso, que vamos a sentir un montón de emociones que nacen de este elemento fuego interno, que es plexo solar, que es voluntad, que es toda esa parte de hígado y donde tengo guardada toda esa memoria, ¿no? Entonces, que esa crisis interna es súper necesaria para que después se apague la mente. Es como quemo, porque además el fuego es el elemento de la transmutación, quemo todo aquello, me desapego en este quemar de todo aquello que me traía y puedo avanzar en un territorio ahora vacío, ¿no? En un territorio quemado, como en los grandes incendios que hemos vivido incluso, ¿no? El famoso harto de estar harto. Exacto. Que lo he escuchado varias veces en los últimos años y realmente es así. Uh-huh. Y que a veces el ser humano es tan masoquista que tiene que llegar a ese punto límite. Uh-huh. Y no estoy hablando de irse antes, porque si uno se va antes de ciertas situaciones o de ciertos procesos, suele pasar que se vuelve a repetir, ¿no? Estoy hablando de esa cuestión de que ya sabemos que ya está, uh-huh, y le seguimos dando vuelta, y en realidad ahí ese pensamiento, uh-huh, ¿cuándo termina de dejar de someternos, digamos? Está buenísimo esto que traes, Gaby, porque como traemos siempre, nosotros vivimos en un mundo dual y necesitamos vivir los extremos para poder integrarlos. Entonces, eso que parece masoquismo es en realidad vivir el extremo para que en comparación podamos vivir la otra polaridad y desde ahí integrarla. Entonces también tenemos esto, ¿no? ¿Qué extremo es el bueno y qué extremo es el malo? ¿Desde qué lugar podemos acusar a uno de esos lados de que está bien y al otro mal? Porque vamos a necesitar... Esto es a lo largo del alma. A lo mejor en esta existencia vivimos un extremo, pero porque en vidas pasadas o tenemos en nuestra memoria haber vivido el extremo opuesto, ¿no? Pero que necesitamos siempre estar en ese equilibrio. ¿Para qué? No para ir como esta cuestión pendular de estos principios, ¿no?, universales, que nos va a hacer, bueno, mientras más un extremo, más toco el otro, sino es entender que en la comparación de haber tocado tanto un extremo, en la comparación del extremo opuesto, necesito integrar la conciencia de los dos puntos, no huir de ninguno de los dos, sino integrar la conciencia de los dos puntos para que ese aprendizaje se termine de incorporar dentro. Claro, es como que se termine de anclar, claro, y pase a otro punto. Claro, lo que pasa es que si salimos de una de estas polaridades queriendo escapar porque no queremos esa polaridad, en vez de integrándola, siempre vamos a repetir este péndulo, ¿no? Claro, eso es, uh-huh, lo que a veces... o lo que se conoce como patrones. Claro. Uh-huh. Es cuando, ¿por qué algo se repite? A ver, un caso
muchas veces más común es el de las parejas. Claro. Tenés siempre el presente. El mismo, te No enamorás aprende más. siempre del mismo tipo, no del mismo hombre, del mismo tipo de persona, hombre, mujer, lo que sea. O sea, ese patrón es porque quizás saliste huyendo, no terminaste de incorporar el aprendizaje, o incluso, está bien, a veces uno sale, pero no corto y ya está, aprendo de eso. Claro. ¿Qué aprendí de esta relación? ¿Qué me trae todas las relaciones que tuve que tuvieron el mismo patrón? A ver, este es el patrón que se repite. Bueno, ¿qué me trajo? ¿Qué yo tengo que aprender de esto? Para que la próxima relación que tenga sea una relación mucho más sana o mucho más equilibrada. O incluso que me traiga otro tema de evolución. Claro, que pase lo que sigue. Que pase el que sigue, lo que sigue. Claro, pero si no nos tomamos ese tiempo, por eso también en el tema relaciones son muy importantes los duelos. Y ahí está esta palabra, ya sea en una relación, ya sea en el fallecimiento de alguien, ya sea en un laburo que dejamos. A veces pasa que uno cambia de trabajo y lo hace sin mediar un tiempo de por medio, pero sí tomarse el tiempo de hacer el duelo o el cierre, porque si yo no cierro, esa puertita va a seguir drenando. Creo que a lo mejor un buen tip para darse cuenta si pudimos hacer ese duelo o lo dejamos abierto, porque a veces pensamos, sí, yo ya no tengo nada pendiente, ya hice el duelo, pero el tip que podemos sentir adentro es que si cuando evocamos esa situación, sea la que sea, ¿qué nos provoca adentro, no? Creo que la única forma de entender que pudimos hacer el duelo es que si esa situación nos evoca el agradecimiento. Si evoca otra emoción, hay cosas todavía pendientes que necesitamos ahí darle su lugar. Sí, es como esto que siempre se habla, por ejemplo, cuando se habla de manifestación, que es el pensamiento con emoción. Claro. Entonces, todo pensamiento para realmente estar ahí como en sintonía tiene que ser a través del agradecimiento. Si nos despierta otra emoción es porque algo no cerramos. Todavía hay cosas pendientes y a lo mejor no podemos hacerlas en este momento y a lo mejor necesitamos guardar un poco más de fuego, acumular un poco más de fuego, pero sabemos que los procesos los tenemos que hacer, sí o sí. Sí, pero ese fuego guardarlo, pero sin el rumiar, digamos, ¿no? Sin el pensamiento constante. Es como cuando estoy resolviendo, no sé, un rompecabezas o un crucigrama y lo dejo, ¿no? Después hay más claridad. Claro, y después, bueno, yo lo veo con mi hijo con los cubos de Rubik. Claro. Por ahí, tiene que dejarlos un rato para después volver a tomarlos y de ahí quizás encontrarle la vuelta. A veces se necesita ese espacio. Sí, totalmente. Pero saber que si no está cerrado del todo o que si vuelve es porque hay algo que cerrar. Entonces, ¿qué es lo que hacer si eso vuelve? ¿Qué por ahí algún tip, como decimos? Primero, no ofuscarse, otra vez me pasa lo mismo. No tirarse así como empezar a darse latigazos porque otra vez me está pasando lo mismo, porque también estamos en un momento en que como que hay que sanar todo, ¿viste? Es como, sanemos todo. Claro. Y yo hice algo quizás para sanar eso y al tiempo vuelve. No me doy de latigazos. Seguramente algo antes se incorporó. Pero ahora va un poquito más adentro. Porque empezamos, es como si fuera la capa de la cebolla, empezamos a sanar muchas veces de afuera para adentro, entonces a lo mejor la primer capa ya la sanamos, pero queda la segunda. Y no tiene que ver con una persona en específico, con una situación en específica, sino tiene que ver con algún contexto diferente. Sí, tal cual, eso te iba a decir, ¿no? Porque a veces esa situación que podamos haber vivido, que es con la que supuestamente hicimos el duelo, está cerrada, pero todavía hay algo que de la mayor profundidad todavía no está cerrado, que es qué originó que yo vaya a ese lugar, ¿no? Desde qué patrón interno. Entonces, esto, como decías, ir cada vez más profundo tiene que ver con, bueno, ya sané con esa persona, pero hay un patrón adentro que yo no sané en mí. Entonces, tengo que ir un poco más hacia adentro. Incluso, por ejemplo, atravesamos un miedo, ¿no? Logramos superar el miedo a tal cosa.
Por ejemplo, el miedo a manejar. Atravesamos el miedo a manejar. Y llega un momento que nos paralizamos de nuevo por alguna cuestión. Y no es que ya no tengamos miedo a manejar, porque realmente tenemos la conciencia, tenemos ya la práctica, que a veces al principio pasa que es por práctica, y que quizás es el miedo a libertad, el miedo a salir. Y que eso va como yendo más profundo. Este es un ejemplo. O a algo más grande. Porque no es lo mismo, el miedo a manejar es andar con un vehículo, pero el miedo a la libertad es mucho más grande. Claro, porque justamente cuál es mi responsabilidad ante la vida entera, ¿no? Entonces puede pasar estas situaciones que a lo mejor liberamos o sacamos la emoción más pesada de algún pensamiento, de algún miedo, pero después se presente algo más y quizás lo sentimos como mucho más grande, pero en realidad es porque vamos a ir a sanar más profundo. Más profundo, tal cual. Yo quería compartirte unas palabritas de este desapego para poder traerlo desde ese lugar metafórico también a veces, ¿no? Me gusta, quiero escuchar. Dice: y después del incendio, ¿qué? Tocará atravesar ese tiempo de silencio, cargado de ruido. En los ojos, en los oídos el zumbido, de la tierra el grito. Y después del silencio, de cada libro quemado, de las hojas en cenizas, del metal fundido, de la olla vacía, tocará contemplar tu monocromía, el blanco y el negro, el bien y el mal, y recordar que más allá de la dualidad renacerá la semilla lista para brotar. Wow. Qué importante eso. Saber que hay momentos, así como la luna, así como la tierra, que hay momentos en los que vamos a estar brillando, que vamos a estar ahí arriba, que vamos a estar con este fuego encendido y controlado. Y hay veces, control del fuego, sí. Y hay veces que vamos a estar bajo tierra, que vamos a necesitar ese apapacho de la Gran Madre que nos acompañe a liberar, a soltar, a sanar, que creo que es una de las herramientas más grandes, ¿no? Tanto el soltar a la tierra como el soltar al fuego, el soltar al agua. Yo creo que todos los elementos tienen como esa energía de movimiento que nos acompaña a cada uno a liberarnos de cosas. Entonces es como el sentir. A ver, lo que quiero soltar hoy, ¿a qué se lo entrego? Y esto que decíamos al principio, esa conexión con la naturaleza, aprovechar los 4 elementos, acompañarnos de su energía para que cada uno de estos eventos que nos van sucediendo en la vida puedan ser liberados realmente en sintonía. Entonces, volvamos a conectar también con los 4 elementos. A veces la tierra nos puede acompañar a soltar lo que está más enraizado, ¿no? Lo que está ahí como más arraigado a nosotros. El fuego es como algo un poco más rápido, más esto que puede ser la palabra violento no, pero que puede ser así como más inmediato, ¿no? Es como necesito liberar esto. El aire incluso nos puede acompañar a liberar palabras. Palabras al viento que puedan, esas palabras que quizás no le podemos decir o que no podemos decir, que las sentimos atragantadas, entonces liberarlas al viento. Y también el agua, que nos permite liberar las emociones, poner los piecitos en el agua y calmar esas emociones, mirarla incluso, y sentir ese movimiento que nos haga también mover las aguas dentro nuestro, que son las emociones. Sí, que en definitiva el desapego es sacar lo que hay dentro, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hay dentro también son estos elementos. Como nuestra tierra es en nuestro cuerpo, nuestras aguas son nuestras emociones, nuestra sangre, nuestros líquidos internos, con todo lo que eso trae, porque en los líquidos es donde está reflejada nuestra memoria, consciente o inconsciente. Nuestro fuego es la acción que pudo haber estado reprimida o condicionada, y el aire es la comunicación, que también a veces es lo que
es como el punto más dolido en esta humanidad también, porque hemos perdido la comunicación, no solamente entre humanos, ¿no? Sino con nosotros mismos, con el resto de los reinos, con el tiempo mismo, ¿no? Hemos perdido esa comunicación de poder ver y oír y tomar lo que viene de la vida sin reaccionar, ¿no? Sin tener que salir a defendernos. Entonces, claro que cada elemento, coincido, nos va a permitir liberarnos y desapegarnos de la historia que tiene registrada ese elemento adentro de nuestro ser. Este tema de soltar el control. Ajá. Porque hay cosas que necesitan como ser un poco encausadas. ¿En qué tenemos que soltar el control y en qué no? Me encanta esta pregunta porque confundimos control con foco. Una cosa es control y otra cosa es el foco, ¿no? El foco es yo sé a dónde estoy yendo. Sé porque desde mi alma sé hacia dónde estoy yendo en cada situación de mi vida, ¿no? Y otra cosa es esto, este foco es yo sé hacia dónde estoy yendo y en el camino van a ir surgiendo cosas que me van a ir trayendo aprendizajes y que yo sé que estoy capacitada para atravesarlos, que los voy a ir superando, que no me puedo anticipar a eso que va a suceder adelante, porque sucederá adelante cuando yo tenga el recurso para atravesarlo. Control es quiero ir hacia aquel lado, pero poniéndole condiciones. Quiero que sea de esta manera, con estas condiciones, con este recurso. ¿Por qué? Porque de base tiene el miedo a que si es distinto, yo no lo voy a poder atravesar. Entonces hay que como que diferenciar, ¿no? Una cosa es el foco, que es perfecto, porque nos tenemos que definir hacia dónde vamos a ir. Si no, estamos muy volátiles sin poder enraizarnos, ¿no? Bueno, que todo nos da lo mismo sin comprometernos a nada, eso no es sacar el control, eso es hacernos volátil. El foco tiene que ver con eso, yo sé hacia dónde voy a ir dirigiendo, sé cuáles son mis herramientas para llegar a ese lugar, sé que me voy a ir encontrando con aprendizajes nuevos que los voy a ir sorteando, pero no me puedo anticipar. Y otra cosa es este control que habla más del miedo que otra cosa. Entonces lo que hace el miedo es anticiparnos a todas esas situaciones, generándonos una ansiedad que no podemos sostener. Entonces el control lo vamos a entender en esa ansiedad, ¿no? En necesitar que las cosas sean de esa manera que nosotros planificamos adentro, ilusionamos o fantaseamos como si fuese el escenario seguro que nos va a dar este apego seguro que decíamos hace un ratito, ¿no? Porque si hay algo en ese escenario que se modifique o se cambie, yo no voy a saber cómo atravesarlo, cómo resolverlo. Interesante punto de vista. Bueno, creo que es algo que hoy en día se está, y hace unos años, ¿no? Que estamos con esto del fluir, parece que, sí, donde la vida me lleve, pero donde la vida me lleve hacia un punto. Sí. Porque sucede eso, que cuando no tenemos un punto de referencia, la gallega no nos responde. Recalculando. Estamos así, como esto que vos decís, muy volátiles, pero estamos así como recalculando todo el tiempo, porque no tenemos un punto. Y no quiere decir que toda la vida sea el mismo punto. No, tal cual, no, porque esa es la evolución constante, ¿no? Por eso es esto tan importante de desapegarnos de lo que fue ayer. Ayer había un foco, y esto tampoco es volátil, ¿no? Tiene que ver con desapegarnos a que uno sigue avanzando y en ese avance uno sigue tomando conciencia y más herramientas que van profundizando eso. Entonces, el desapegarnos de la versión que teníamos ayer a conciencia, no tiene que ver... siempre hay como una línea muy finita entre estas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, entre el control y el foco es una línea muy finita, pero también el fluir y el dejarse estar con la volatilidad también desde ese lugar nos corre de eje, ¿no? El poder cambiar, pero no sé si es cambiar, el poder permitir que se vaya modificando porque va creciendo ese foco, porque va siendo cada vez más consciente, va a ir modificándose. Permitir que se modifique no quiere decir que voy a cambiar a cada instante, ¿no? En general lo que cambia es el camino, ¿no? Es como si nosotros queremos llegar al punto B y de A, que estamos nosotros, tenemos como una variedad de caminos. Y la vida quizás nos ponga el más fácil o el que nos permita llegar en evolución y como cerrar quizás ese punto B, ¿no? Sí. Y nosotros vamos a elegir seguramente
El más difícil. Sí. Si la cuestión se da rápido es porque fuimos por el camino que teníamos que ir. Si no, pego la vuelta. ¿Viste como cuando hacíamos los caminitos que teníamos que llegar del ratón que tenía que llegar al queso, el conejo a la zanahoria? Bueno, a veces hay que pegar la vuelta y volver a empezar. Y eso tiene que ver con que no solo los caminos son distintos, sino que una, mientras lo transita, es distinta, ¿no? Porque cuando ya aprendimos de uno, ese aprendizaje, ese conocimiento, esa sabiduría, la podemos integrar para elegir como con mayor percepción, ¿no? Con mayor habilidad de ver qué hay en el camino y qué herramientas tenemos nosotros para atravesarlo. Y creo que ahí también, que lo hablamos mucho en el programa del niño interior, es eso que fuimos construyendo, esa creencia de quiénes somos, que fuimos construyendo, es lo que a veces más cuesta soltar. Claro, sí. Es lo que más cuesta desapegarnos. Sí. ¿Quién soy si no soy esta? Y que el entorno se resiente también cuando uno empieza a soltar. No sé si te pasó a vos, pero... Sí. ¿Cuál ha sido, Gaby, tu mayor desapego o tus mayores desapegos? Creo que los roles. Porque me he identificado mucho con ciertos roles y para poder avanzar había que desapegarse de alguno. Claro. No quiere decir que no lo siga haciendo, pero sí desapegarme de la forma que supuestamente era la correcta, porque ahí también entra esto del juicio del bien o del mal, o de la forma, o esto que muchos dicen, porque siempre se hizo así y lo vamos a seguir siendo así. Sí. Y a veces está bueno darle una vuelta de tuerca, porque si no, no hay evolución, esto que decías antes. Y cuando cumplías esos roles, en este apego que a veces, no a veces, ¿no? La mayoría del tiempo son inconscientes, ¿no? Los elegimos nosotros esos apegos, los repetimos o reaccionamos ante ellos. En esos momentos en los que el apego estaba mayor, hoy, con el diario del lunes, hoy, desde la versión de hoy, ¿qué sentís que te perdiste? ¿Yo? ¿A vos misma? Sí. Durante mucho tiempo. Y creo que le pasa a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque cuando nos perdemos a nosotros mismos, ¿qué pasa con el foco? No, se va a cualquier lado. Se va al foco del otro, del que tenemos al lado generalmente. Y terminan siendo quizás muchos foquitos. Sí. Entonces es como la guirnalda de luces que nos perdemos en a ver a cuál miro, a cuál a dónde tengo que ir. Y empiezo a abrir un montón de opciones y que, a ver, no quiere decir que uno no tenga varias opciones, pero siempre hay una como principal, que quizás esas opciones más pequeñas las cruce, llegue al foquito, pero van a terminar ineludiblemente en el grande, en el foco grande. Son cosas a atravesar, como creencias a crear también, porque soltar creencias hace y abre espacio para crear nuevas. Tal cual. Soltar roles abre espacio para crear nuevos, o afianzar o darle más energía a uno que ya está como definido para llegar a ese lugar. Y que en definitiva, y acá hay otra palabra que se estuvo sintiendo mucho estos últimos días con la luna nueva en Capricornio, que es la estructura. Porque parece que el fluir no tuviera estructura. Claro. Y en realidad el río fluye porque tiene su cauce. Va por un lugar. Si el río se desborda, sale, inunda todo y causa un desastre. Entonces, algo de estructura tiene que haber para llegar. Es que la estructura es el ámbito material y físico con que el alma viene a manifestarse. No la podemos desmerecer desde ese lugar, porque es lo que nos permite manifestarnos. La estructura del alma es el cuerpo acá, ¿no? Es la estructura. Si no tuviese esta estructura, que es del cuerpo, que es el móvil para que pueda expresarse, no estaríamos viviendo esta existencia. Entonces, así como en lo macro, es en lo micro, para que nosotros podamos hacer el propósito que tengamos, ¿no? Porque acá a veces el propósito suena como muy amplio y muy grande, y ya hemos trabajado y hemos hablado de que a veces tiene que ver con cuestiones pequeñas y cotidianas que vamos haciendo. Necesitamos darle una estructura. Necesitamos, si vamos a
cocinar lo que vamos a comer, necesitamos una olla que la contenga, ¿no? Como todo lo que vamos a hacer necesita una estructura. Solamente que el punto que nos debemos desapegar es la dependencia de esa estructura, porque si no tengo una olla tendré una sartén, por ejemplo, ¿no? Y voy a poder hacerla, pero que la estructura me diga que hay una sola forma de hacer las cosas, es de la estructura que nos debemos desapegar. Es buscar otras formas, buscar cómo esa forma tiene que romperse y evolucionar constantemente junto con nosotros. Bueno, es algo de lo que está trayendo la era de Acuario, Claro. que es lo que viene, es a romper la estructura, pero de la forma conocida. Y de ahí sale la innovación, Claro. porque si no rompemos la forma conocida, aunque nos traten de locos, que es muchas veces lo que le Es pasó un a los piropo. inventores. Hoy es un piropo. Sí, hoy en día sí, pero muchas Sí. veces a los inventores le pasó que los trataban de locos porque estaban viendo algo diferente. Sí. ¿Y qué le pasa al humano? ¿Qué es a lo que le tiene más miedo? Al cambio y a lo desconocido. Sí. Entonces, cuando alguien viene y plantea un cauce diferente, quizás, todos te van a salir a ladrar y a decir un montón de cosas. Entonces, ahí quizás es cuando estás o tenés que reconocer que estás por el camino correcto, Sí. porque estás buscando tu propio cauce. Sí, y ahí a lo mejor este tema que siempre nos tenemos que desapegar de algo es desapegarnos de la mirada ajena, ¿no? Desapegarnos de la opinión ajena para seguir nuestra creencia interna, ¿no? Siempre hay cosas en las que tenemos que ir soltando, que es lo que vamos a vivir, lo que se nos va a mostrar en el día a día es lo que profundamente tenemos que ir aprendiendo a dejar atrás para seguir avanzando. ¿Y vos? ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo más grande de lo que te has desapegado? Yo creo que estoy en proceso. He sido muy desapegada toda mi vida, de absolutamente todo, desde vínculos, lugares, propiedades, cuestiones materiales, dinero. Pero hay algo que es este presente que me muestra que tiene que ver con la maternidad, con ese rol materno, pero más que el rol es esta... Hoy me está cayendo la ficha con esto que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con el tratar de darles ese apego seguro, pero cómo hago para también ir soltándolos, ¿no? Pero es algo que está en proceso, no es algo que ya esté atravesado, es algo que está en proceso, ese desapegar, ese abrir los brazos para que los hijos despeguen. Bueno, viste que hablamos que uno no se tiene que quedar siempre en el proceso. Claro. O sea, si los chicos cumplen 30 años y están con vos... Tienen 29, tenemos un añito más. Sabés que ahí todavía estás en el proceso y te quedaste ahí apegada al proceso. Sí. Así que, bueno. A ver, y también esto, que vos decís, por ahí uno es muy desapegado. Y quizás no hay que desapegarse del desapego. Pues creo que sería una buena receta para conseguir algunas cosas, por ejemplo. Es que creo que, porque a veces también es una recontracreencia. Sí, tal cual. Porque estuvimos en un momento, esto que venimos de una era muy masculina y que la cultura que más nos llegaba, por ejemplo, era del Tíbet. Y ver a los monjes tibetanos desapegados del mundo material y de... Pero realmente ellos vivían una vida viven una vida muy espiritual y solo espiritual. Sí. Nosotros, que estamos en esta parte del mundo y que es también quizás lo que tiene la energía femenina, que es esta conexión con la tierra y que nos acompaña a encontrarnos con lo creado, ¿no? Entonces es como también liberarse de esa creencia que nos ha llegado durante mucho tiempo, que el desapego era sacar todo, dejar todo, despojarme de todo. Y que en realidad necesitamos para vivir. Tal cual, es esa estructura de la que hablábamos, ¿no? Esa parte. Eso es lo nos que sostiene. Claro, que es lo que me sostiene a mí para poder seguir evolucionando, para seguir acompañando a otras personas, incluso para seguir haciendo este programa. Claro, tal cual. O sea, necesitamos como esa estructura, eso físico, eso que la tierra nos da, incluso el alimento también, porque
hay algunos que se alimentaban solo de sol y que Claro. hay algunas culturas que se alimentan solo de sol. Bueno, nos falta un poco. La verdad que a mí me gusta Bastante, claro. No, una no falta- ensaladita, un asadito de verduras, no sé. Ujú. La pizza, qué sé yo. Hay cosas que uno disfruta y que también, bueno, creo que es para un programa entero el tema de la alimentación, Ujú. que también, como hablaba Lilian, esto de conocer qué es la planta que yo requiero hoy, de saber qué alimento realmente hoy me nutre a mí. Sí. Y que quizás no es el mismo que está hablando el influencer o el gurú No, de turno. tal cual. Sí, no, acá no hay modas, no hay No, modas. porque, a ver, y esto lo veo mucho, por ejemplo, con la gente vegetariana y la que come carne. Ujú. Hay gente que necesita comer carne, Sí. punto. Ujú. Sí, Quizás lo hará desde otra conciencia, quizás entablará una conciencia en esto de no matar por matar, sino de... o quizás todavía no, porque su proceso álmico no está con esa conciencia. También Ujú. ahí es desapegarnos del juicio, ¿no? Porque a veces está como que lo hemos hablado también, ¿no? Como el juicio del más despierto. Termina densificándose mucho más que el que está viviendo su proceso natural, que va a ser, bueno, en algún momento despertará a otro tipo de conciencia, sin decir que lo que era antes estaba mal. Es lo que yo por ahí le comparto a muchas personas, eso lo hiciste con la conciencia que tenías en ese momento, eso lo hicieron tus padres con la conciencia que tenían en ese momento. Ujú. O sea, todos tenemos, y eso también creo que es un gran soltar, porque es también un duelo, Ujú. es, bueno, esta fui en ese tiempo porque fui así, o esto, y que es muy importante también, el soltar los traumas, hacer todo el proceso de duelo, la sanación, la incorporación y el cerrar la herida, pero soltarnos. Sí. En algún momento Ujú. eso tiene Sí. que evolucionar. Ujú. Y uno de los puntos más importantes para trascender el trauma es ponerle belleza. Exacto, sí, tal cual. ¿Cuántos hay que han compartido música Ujú. que realmente te llena el alma porque viene de haber trascendido Sí. un trauma? Música, arte, escritura, en la rama que querramos, Ujú. los que más te llegan es porque vienen realmente de un lugar profundo. Sí. Y es porque han soltado el dolor y el trauma y lo transforman. Creo que la belleza es la verdad. Entonces lo verdadero se manifiesta a través de la belleza y no quiere decir que estéticamente tenga que ser bello, ¿no? Sino que simplemente entra en una frecuencia que el cuerpo le puede dar la bienvenida porque hace eco adentro. Y lo que hace eco adentro del cuerpo, desde el alma, es cuando es verdad. Si no es verdad, no. Puedo pintar algo muy, por ejemplo, en una pintura, ¿no? Puedo pintar algo muy bello. Pero si no lo hice desde mi verdad, al otro no le va a llegar esa verdad, porque es frecuencial. Sí. Bueno, vamos cerrando el tema, así Vamos, ya compartimos sí. mensajito del oráculo, si no nos quedamos sin tiempo. Creo que ahí hay una parte muy importante, saber qué es mi verdad, Ujú. encontrar, que a veces no lo sabemos con certeza, pero sí el alma, el cuerpo nos lo dice Sabe, adentro, y ahí conectar con esa verdad nos va a decir, bueno, soltá esto, no lo sueltes, quédate un ratito más, Ujú. lo vas a soltar más adelante, no escuchando al de afuera, Sí. sino desde adentro, desde lo que somos, desde Ujú. lo que queremos y desde lo que nuestra alma nos manifiesta a través de nuestro interior, de esas mariposas que se mueven cuando sabemos que algo Sí. es verdad. Tal cual. Bueno, Bueno, ya quisieron hizo volar una- todas las cartas. Una si lluvia hubieran de visto- cartas. Si hubieran visto este lugar, está lleno de cartas por todos lados, pero le vamos a sacar acá una cartita de Lilem de el oráculo Luz en el Sendero, que es el que ella había pedido, para leer o dar una guía, una asistencia a lo que son la energía para los talleres que ella estaba presentando hoy. Le sale la energía del rayo oro rubí, que lo trae el arcángel Uriel, que es la abundancia y el disfrute. La realidad que vivimos es un reflejo de nuestra identidad. Reconócete en gozo para manifestar la abundancia desde tu creatividad. Co-crea desde tu disfrute. ¡Qué hermoso! Bueno, un gran mensaje para Lilem, para estos talleres que va a estar dando
El primero es este sábado en Cuarzo a partir de las 10 de la mañana sobre la Artemisa vulgaris. Sí, me parece hermoso este mensaje porque contemplamos a veces la abundancia simplemente como el recurso económico que podemos obtener a cambio, ¿no? Pero en realidad la abundancia es la abundancia de sabiduría que ella está expresando desde su ser, que el rayo oro rubí es el segundo chakra, es el chakra sexual, que es todo lo que soy como identidad y vengo a ofrecer al mundo también, ¿no? Entonces esa abundancia es creación, es creatividad y debe ser vivida en gozo. Entonces que que estos encuentros, estos talleres sean una fiesta. Y también la abundancia de la gente que va a saber más y que va a poder compartir más sobre este tema, y que creo que el conocimiento se expande. Sí. De una manera, ya diría, logarítmica, sí. ¿no? Entonces sí. Está buenísimo, porque que más gente pueda conocer, pueda saber, que tenga interés en un montón de, hablando de las plantas, hablando de la alimentación, hablando de, bueno, los aceites esenciales, también de las prácticas espirituales, incluso te diría hasta de instrumentos sanadores también, claro. Que entran, y así infinidad, ¿no? Sí. Pero ese saber compartido se multiplica y realmente es súper abundante. Sí, súper abundante. Yo quiero cartita. Bueno, le voy a sacar una a Mariana antes. Le voy a sacar, no, ya le saqué. Bien. Que Marian nos había pedido una cartita también. A Marian le salió la visualización de la conexión con el cuerpo. Recordemos, este oráculo tiene ciertas cartitas que nos llevan a una meditación que nos orientan a ciertos tipos de trabajo. Uno a veces es con el cuerpo, como el que sale hoy, o con las emociones, o con la parte espiritual. A Marian le sale esta parte de la conexión con el cuerpo físico. Entiendo que viene ahí, ¿no? Desde ese lugar, hacer consciente ese cuerpo, que es el primer lugar de ese apego seguro, para poder avanzar desde allí, ¿no? Ese mimo, o esto que decía, ¿no? El día del abrazo. Claro, abrazarse también a ella misma, que sí. ella misma pueda encontrarse en su abrazo, sí. Que a veces es el más sincero, creo que sí. podemos recibir. Tal cual, ¿no? tal cual. Así que va ese abrazo y que permita hacer presente el cuerpo, que lo traiga al presente. Qué hermoso, me encantan todas las cartas. Pero bueno, estas visualizaciones también nos dan como un toquecito más de magia, sí. Ahí, a todo lo que se va compartiendo. Ahora sí, ¿cuál querías vos? Pregúntame 1. El 1. Ese pregúntame, que había nacido así como forma de revincularnos con los otros, pero que siempre nos sirven también para revincularnos con nosotros mismos, ¿no? Hacernos las preguntas para responder nuestra verdad, esta de la que hablábamos recién. Esa interna que está ahí, que a veces hay tanto ruido externo que, bueno, un oráculo de preguntas nos puede ayudar a conectar con ese interno. Mira, yo leo esta pregunta y sos vos. Sos vos, Gaby. Dice, ¿qué significa para vos la palabra sabiduría? Ay. Yo creo que la sabiduría llega cuando uno puede empezar a compartir todo lo que sabe. Como esto que hablábamos de Lilian. Cuando uno empieza a expandir y no se queda, porque el saber es como ir recopilando conocimiento, ¿no? Claro. Pero la sabiduría es cuando uno ya lo puede compartir, sí. Cuando puede dar el mensaje y puede llegar al otro con lo que tiene ahí guardado, asimilado, recopilado y ordenado, y a veces sí, a veces no, pero bueno, que lo puede compartir y que pueda llegar a otros. Sí. Con todo eso que no solo fue aprendiendo de manera intelectual, sino que lo fue haciendo carne. Yo creo que la sabiduría va por ahí. Me parece que ese es el punto, ¿no? Esa asimilación es cuando la experimentamos y la hicimos carne, como es sacarlo de la mente, pasarlo por el aprendizaje, pasarlo por el cuerpo, y es ahí donde lo podemos ofrecer, porque lo vivimos con cada célula, ¿no? Sí. Qué hermoso. Exactamente. Y yo me saqué uno para mí también del Pregúntame 1. Bien. Y me da justo en el lugar. ¿Justo en el clavo, diría? Justo en el clavo. Dice, ¿de qué cualidades tuyas te enorgulleces? Ajá. Bueno, acá sí estamos trabajando la autoestima, tratando de valorar cosas, ¿no? Que uno a veces da por sentado o minimiza o... Te desapegaste tanto que desapegaste la autoestima. Totalmente, es como, no, sí.
sí hay una cuestión de autovaloración que necesita reafianzarse. Es que, bueno, ahí también creo que hay un tema, porque si esto de que decía como de los monjes, ¿no? Si vos los mirás son todos iguales. Claro. O sea, están tan desapegados que terminan siendo todos iguales. Y cuando en esto que vos decías, bueno, me desapego de esto, no, porque está bueno tener nuestro propio look, sí. Nuestro propio, no sé, nuestro auto grande o de color que nos guste, o no sé, pero algo como que sea nuestra identidad. Sí. Sí, sin aferrarnos a ella, pero sí que nos sirva para avanzar, ¿no? Y que incluso en retrospectiva también, nos hace ver dónde estábamos y dónde estamos ahora. Sí, totalmente. Porque quizás pasamos de algo... A ver, doy mi ejemplo. Cuando tenías 23, 24, 25 años, si yo hoy me veo en ese momento, siento que me veía vieja, o sea, me veía como una mujer mucho más grande. Y hoy en día, quizás invertí los roles, no sé, pero me veo joven como si tuviera esa edad. Claro. Entonces, eso de ver cómo vestía, qué usaba o qué hacía, o los roles que ocupaba en ese momento, me hacen ver que hubo una evolución en mí. Sí. Si es para bien o para mal, ya no importa, porque no estoy apegada al juicio, pero sí como que te permite ver esa retrospectiva de decir, a ver, voy por el camino, no voy por el camino, estoy, y ¿cuál es la idea? Estar cada vez más cerca del foco. Claro, tal cual. Bueno, me llevo tarea para el hogar. Bien. Esta vez me toca a mí. Creo que hoy fue tarea para todos. Sí. Y bueno, ya llegamos al final de este programa. Nos vamos a desapegar de este Vibra Ariana hasta el miércoles que viene, ¿eh? Sí, hasta el miércoles que viene. Claro, no canten victoria. Todavía seguiremos por aquí. Que el miércoles que viene regresamos. Y bueno, los esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nosotras realmente ya estamos encantadas y no sé si se lo notaron, pero cada vez más relajadas al hacer el programa. Así que le damos las gracias. ¿Saludo final, Dani? No, nada, un abrazo grande, que sea ese abrazo que genere el apego para tomar coraje a soltar lo que haya que soltar. Y les vamos poniendo fuego al globo aerostático para ir llevando todo lo que necesitemos soltar, que se vaya y que el aire se lo lleve. Con agradecimiento. Besito. Claro, y chao. Con esa belleza que nos producen ver los globos, y nosotros acá vistiendo una nueva piel más joven, más fragante, más vital. Más vital, exactamente. Nos encontramos el miércoles que viene. Que tengan una hermosa noche y una hermosa semana. Chau, chau.